En el año 2019, mi familia y yo nos mudamos a un poblado de Sonora, un campo pesquero llamado el Golfo de Santa Clara. Nosotros somos originarios de Puebla, y debido a la incertidumbre que generó la pandemia, salimos en busca de un mejor porvenir. En nuestro lugar de origen muchos negocios cerraban por la cuarentena, y como miles de familias buscamos nuevas oportunidades para asegurar comida y un futuro próspero. Llegamos a la casa de un pariente de mi marido que vivía en las orillas del pueblo. Él junto con su familia nos recibió y nos apoyó en todo momento. Como la mayoría de los hombres del lugar se dedicaba a la pesca, única forma de sustento en aquella zona, ya que el municipio más cercano, que es San Luis Río Colorado, queda aproximadamente a 1 hora. Todo lo que se trabajaba en el Golfo provenía del mar, y en aquellos años aún había buena derrama económica. Nos prestaron una casa rodante con todos los servicios básicos para vivir de una manera cómoda. Aunque era pequeña, descansábamos bien, mi marido, mis 2 hijos y yo. Vivir en la orilla del pueblo era sinónimo de paz y tranquilidad, pues no había ruidos molestos ni vecinos escandalosos que interrumpieran nuestro descanso. Al tercer día de nuestra llegada, mi marido comenzó a trabajar pescando curvina, pues era el mes de abril, temporada alta y cercana a Semana Santa, y recuerdo que salían de madrugada. Las embarcaciones conocidas se guardaban en el patio, y cada mañana un remolque las llevaba hasta la playa. Ese día, alrededor de las 4 de la madrugada, mi marido y los demás se alistaron para irse. Me levanté para despedirlo y desearle que le fuera bien, pues es sabido que el mar de Cortés es muy bravo, y muchas personas han muerto ahogadas por las fuertes corrientes y vientos de la temporada. Cuando se marcharon, regresé a la casa rodante para intentar dormir. Justo detrás de donde vivíamos había un arroyo, aunque no llevaba agua. Solo corría agua cuando llovía, algo que ocurría quizá 1 o 2 veces al año. Al acostarme percibí un olor nauseabundo como a carne podrida, muy similar al de vísceras de pescado en estado de putrefacción. Pensé que provenía del arroyo, ya que muchas personas irresponsables arrojaban basura y restos de pescado en ese lugar. Lo inquietante fue que además del olor, escuché un ruido extraño, parecido al que hace un perro cuando muerde y quiebra un hueso. Supuse que algún perro estaba comiendo restos en el arroyo detrás de la casa rodante. Aclaro que todo lo que se escuchaba alrededor era como si estuviera dentro de la casa rodante. Estas viviendas están hechas con materiales muy ligeros, prácticamente como un vehículo grande, y cualquier ruido del exterior se percibe con claridad. Seguí escuchando aquel sonido de huesos quebrándose acompañado del olor fétido a podredumbre. Decidí levantarme para espantar al supuesto perro que imaginé estaba afuera, pues el ruido me provocaba una sensación desagradable, y además el hedor era insoportable. Abrí la puerta y bajé los 2 escalones de la casa rodante, y tomé la escoba que estaba apoyada afuera. Caminé apenas unos 5 pasos hacia el arroyo, y de pronto observé algo allí. No pude distinguir patas ni cabeza, y sinceramente no sabría cómo describirlo. Mi primera impresión fue que se trataba de varios perros comiendo vísceras o basura. Levanté la escoba y grité con fuerza para ahuyentarlos del arroyo, pero entonces ocurrió lo impensable. Aquello se movió rápidamente, y su tamaño pareció triplicarse. Se levantó con una altura descomunal, y emitió un ruido gutural espantoso. Yo quedé paralizada ante semejante impresión. Sentía el corazón golpearme el pecho como si quisiera salirse. Al alzar la vista, aquello se elevaba sobre mí, alcanzando los 5 metros de altura, y mis ojos no podían creer lo que estaban viendo. El terror me inmovilizó por completo. Aquella cosa tenía una especie de cabeza coronada por varios cuernos, aunque no pude contar cuántos eran por la impresión. Mis piernas no respondían, y por más que intentaba gritar o retroceder, mi cuerpo no reaccionaba. La criatura comenzó a levantarse lentamente,
extendiendo unas extremidades que parecían alas extremadamente largas. Su tronco tenía cierta similitud con el cuerpo humano, pero era totalmente deforme, tosco y de apariencia antinatural. Su cuello se estiraba con el movimiento de aquellas alas difícil de distinguir en medio del pánico que sentía. Cuando empezó a volar volvió a emitir aquel sonido gutural, acompañado de un crujido que recordaba al sonido que hacen los huesos cuando se quiebran. Se elevó con una velocidad impresionante. El zumbido de sus alas era como el golpe de grandes telas mojadas agitándose en el aire. Fue una visión completamente aterradora. La criatura se elevaba de una manera extraña, manteniendo su cuerpo orientado hacia mí, como si no quisiera dejar de observarme. Aun cuando subió más alto nunca dejó de mirarme, pues parecía vigilarme hasta el último instante en que pude verlo, ya casi perdido en la oscuridad de la madrugada. Yo seguía paralizada de la impresión, incapaz de comprender lo que acababa de presenciar. No podía moverme, no podía gritar ni dar un solo paso. Solo una imagen se repetía en mi mente, la del cuerpo deforme de aquella criatura. El olor insoportable, el sonido de huesos partiéndose y aquel rugido gutural, como el de una bestia irritada y sorprendida. Pasaron varios minutos antes de que pudiera volver en mí. Sentí como mis piernas finalmente cedían y caí de rodillas al piso, abrazándome a mí misma mientras comenzaba a rezar, pidiéndole a Dios claridad y fuerzas para asimilar lo que había visto. Honestamente no sabía qué rezar, pues no soy católica ni pertenezco a ninguna religión, pero en ese momento solo recordé algunas frases del Padre Nuestro, y como pude seguir recitándolas mientras lloraba. Logré ponerme de pie y retrocedí hasta la entrada de la casa rodante. Cuando estaba a punto de entrar volví a escuchar aquellos aleteos del infierno y los mismos gruñidos guturales que me habían paralizado hace un momento. Mi cuerpo se estremeció de nuevo, pues aún no me recuperaba de lo que acababa de presenciar, y ese sonido regresaba como una amenaza latente. Cerré la puerta con seguro y me quedé quieta, murmurando aquellas pocas palabras del Padre Nuestro, aunque mi voz apenas salía de mi boca. Sentía la garganta cerrada, la boca rígida y el cuerpo sin respuesta. Cerré los ojos y continué invocando a Dios Padre, pidiéndole serenidad y protección para mí y para mis hijos, que dormían sin darse cuenta del peligro. Rogué con desesperación que alejara cualquier mal de nuestro alrededor, pues lo que había visto era tan espantoso que mi mente no lograba pensar en otra cosa. Quizá pasaron unos 20 minutos antes de que el olor putrefacto y los sonidos desaparecieran por completo. Me mantuve inmóvil el resto de la madrugada, esperando que amaneciera, alerta ante cualquier ruido del exterior. En ese tiempo no tenía celular para comunicarme con alguien, y mi marido estaba en el mar donde no había señal. La esposa del pariente vivía a unos 50 metros de la casa rodante, pero tampoco podía ir a buscarla, pues el miedo no me dejaba moverme. Cerca de las 7 de la mañana escuché un vehículo pasar por la calle. Me asomé por una pequeña ventana y vi que era un remolque llevando una embarcación. Fue entonces cuando comprendí que ya no había peligro. Mis hijos despertaron con normalidad y al verlos recuperé algo de tranquilidad, aunque mi mente seguía atrapada en aquellas imágenes que me aterraban. Me inquietaba pensar que todo había sido real, que no lo había soñado y que jamás en mi vida había visto algo remotamente parecido. Cuando finalmente recobré fuerzas preparé el desayuno y decidí no contar nada de lo que había visto. Temía que pensaran que estaba loca, así que continué con la rutina cotidiana. Los días pasaron y terminó la temporada de Corvina. Yo le preguntaba a mi esposo si volveríamos a Puebla para ver a mi familia, pero él decidió quedarse más tiempo trabajando en la pesca. No todos los días había trabajo, pues en ocasiones pasaban hasta una semana sin salir al mar, por lo que debíamos ahorrar para cubrir esos periodos sin dinero.
Transcurrieron los meses de mayo y junio, época en la que se pescaba medusa bola de cañón, mejor conocida como aguamala, y la derrama económica era muy buena. Por eso permanecimos toda la temporada. Como las clases escolares eran en línea, mis hijos y yo terminábamos temprano lo que teníamos que hacer, y por las tardes íbamos a la playa a vender bebidas rehidratantes y algunos antojos a los pescadores que hacían fila para entregar su producto. Además, a mi esposo le habían dejado encargado el remolque con el que movían la embarcación, y gracias a ello nosotros podíamos organizarnos para buscar sustento cuando sentíamos hambre. Ya eran pasadas las 6 de la tarde cuando decidimos pasar por el centro del pueblo. Mi esposo retiró el remolque de la camioneta para comprar algo de cenar, y luego irnos todos a la playa para disfrutar un momento de tranquilidad. Pasamos por una taquería, compramos tacos de asada para llevar, y nos dirigimos a un lugar tranquilo en la orilla del mar, lejos del bullicio de las máquinas que recibían la medusa. Mientras cenábamos conversábamos de cosas relajantes del día, incluso bromeábamos y reíamos a gusto observando el atardecer. El sol ya estaba por ocultarse cuando mi hijo mayor, que entonces tenía 12 años de edad, me dijo que quería ir al baño. Mi esposo lo acompañó a unos 10 metros de donde yo estaba sentada con mi hijo menor, ambos en la parte trasera de la camioneta contemplando la playa. El niño que estaba conmigo se puso de pie sobre el guardafango, y al voltear hacia unas lomas de arena me señaló con insistencia algo que estaba en el aire. Me dijo que había un papalote muy grande en las dunas del desierto. Alcancé a ver apenas una franja oscura que descendía por la arena, pero no distinguí de qué se trataba. Supuse que si era un papalote probablemente estaba roto y se había quedado atorado entre las dunas del desierto. En ese momento regresaron mi esposo y mi hijo mayor. Noté a mi esposo muy serio y mirando con insistencia el desierto. Le pregunté si todo estaba bien, pero no respondía nada, y solo mantenía la vista fija en aquel punto. Le insistí demasiado con mi pregunta, y finalmente me dijo que había visto algo parecido a un pájaro enorme pasar por encima de ellos cuando iban al baño, y luego dirigirse justo hacia la zona donde el niño había señalado el supuesto papalote. Al escuchar eso le conté lo que el niño había visto. Mi esposo volvió a mirar hacia el desierto y con evidente angustia dijo que debíamos irnos de inmediato. Me lo dijo con tanta desesperación que ni siquiera me dio tiempo de buscar mis sandalias que estaban en la cajuela de la camioneta, pues solo ordenó que me subiera con los niños y que nos apresuráramos a salir. Obedecí sin cuestionar su indicación. Los niños querían subir a la parte trasera de la camioneta, pero Jaime, muy agitado, les dijo que no, que todos iríamos adelante. Su tono me sorprendió demasiado, pues mi esposo nunca nos había gritado, y verlo así me puso demasiado nerviosa. Le reproché que nos hablara de esa manera, pero él solo encendió la camioneta y aceleró. Salimos tan rápido que solo veíamos arena y polvo levantándose por todo el lugar, y Jaime no dejaba de mirar el retrovisor. De pronto la camioneta se atoró. Las llantas se hundieron en la arena y quedamos varados antes de salir de la playa. Jaime comenzó a sudar de una forma que me alarmó demasiado. Los niños se me acercaron asustados por la situación, preguntando qué le pasaba a su padre, pero yo no sabía qué responder. Jaime apenas alcanzó a decir que bajaría para sacar un poco de aire de las llantas, para intentar salir del atascadero. Jaime me dijo que acelerara cuando él me avisara, pero que no nos bajáramos de la camioneta bajo ninguna circunstancia. Yo, sorprendida por la forma en que nos estaba hablando, apenas podía reaccionar. Me pasé al asiento del conductor, y cuando me gritó que arrancara lo hice, pero la camioneta no salió. Volvió a gritar que acelerara sin miedo, que pisara el acelerador a fondo. Yo le hice caso, y finalmente la camioneta se liberó del atascadero. Jaime saltó a la parte trasera. No entró por la puerta, solo gritó que siguiera y que no me detuviera.
De pronto, con voz desesperada, me ordenó que prestara atención al camino y que les dijera a los niños que se agacharan. Nadie entendía realmente lo que estaba pasando, pero yo seguía obedeciendo lo que mi marido me decía. Sin embargo, un presentimiento terrible me hizo mirar por el espejo lateral donde Jaime se había subido. En ese instante vi lo impensable, pues era el mismo ser que había visto detrás de la casa rodante aquella madrugada, el mismo que estaba persiguiendo a la camioneta. Aquella cosa se acercaba rápidamente y parecía dispuesta a posarse en la parte trasera. Pisé el acelerador a fondo y noté que la criatura se iba perdiendo en la negrura de la noche. Jaime golpeó desesperado la ventana trasera y lo vi por el retrovisor forcejeando para abrir el seguro. Gritaba y suplicaba que le abrieran, así que le pedí al mayor de mis hijos que quitara el seguro para que su padre pudiera entrar. Jaime logró meter medio cuerpo por la ventanilla mientras me gritaba que no me detuviera, que sin importar lo que viera siguiera acelerando. Repetía que allí no había casa ni gente y que necesitábamos llegar a un sitio con alguien que nos pudiera ayudar. Conduje unos 10 minutos que fueron una eternidad. Jaime seguía batallando para meterse a la camioneta, cuando de pronto percibí nuevamente aquel olor putrefacto y el sonido gutural que me paralizaba por completo. Mis manos dejaron de responder y mis ojos se abrieron como si fueran a salirse de su órbita. Jaime gritó mi nombre con fuerza y logré reaccionar. Miré por el espejo izquierdo y ahí estaba aquella criatura, abriendo su boca deforme y emitiendo ese ruido espantoso. Alcancé a ver claramente sus extremidades, que eran como enormes ganchos que intentaban sujetarse de la camioneta, y el primer golpe cayó sobre la portezuela. No sé cómo Jaime consiguió entrar por completo a la cabina. Me seguía gritando que no volteara, que solo manejara y pisara el acelerador a fondo, pero la adrenalina y el terror me estaban desbordando. Sentía que el corazón me anunciaba que podía fallar en cualquier momento. Intenté contener las lágrimas producto del miedo, pero llegó un punto en el que me quebré y grité desesperada. Comencé a orar, repitiendo lo poco que recordaba del Padre Nuestro, aunque el miedo me hacía olvidar las palabras que seguían de la oración. Cuando empecé a llorar, mis hijos también se deshicieron en llanto, aunque no se habían percatado de lo que nosotros habíamos visto. Jaime me suplicó que dejara de llorar y siguiera acelerando. Entonces, como si mi oración hubiera encontrado respuesta, a lo lejos apareció una luz que nosotros creímos se trataba de un pueblo cercano, así que no dejé de pisar el acelerador. De repente algo muy pesado cayó en la cajuela de la camioneta, lo suficiente para hacerme perder el control del volante. Por un instante estuve a punto de estrellarme contra un cerco de alambre, pero logré reaccionar y sujeté el volante con fuerza, para luego retomar el camino mientras aceleraba. Aquel peso seguía golpeando la parte trasera, y yo sentía cómo la camioneta se levantaba ligeramente, sin saber si era por la velocidad o por aquello que estaba encima. Solo podía rogar a Dios que protegiera a mi familia, y que esa cosa, fuera lo que fuera, no los tocara. También le pedí con desesperación llegar a un lugar seguro. La luz que había visto a lo lejos se acercó rápidamente, y en cuestión de segundos ya estaba frente a mí. Eran patrullas y camionetas del ejército mexicano que nos pidieron alto total, y nos rodearon rápidamente. En el mismo instante aquella cosa se levantó de la cajuela de la camioneta, y luego se perdió en la oscuridad de la noche. Bajé la ventanilla y grité pidiendo ayuda, implorando protección para mi familia. Los militares reaccionaron de inmediato, formaron un cerco alrededor del vehículo, y tras una orden por radio abrieron fuego hacia el cielo. Las ráfagas se mezclaron con el sonido gutural de aquella criatura, un ruido tan fuerte que los soldados corrieron a cubrirnos la cabeza. Colocaron protectores auditivos a mis pequeños que miraban asustados aquella escena, y los resguardaron mientras intentaban mantenerlos a salvo. Fue un momento de terror absoluto.
una mezcla de pánico y confusión total. Cuando los disparos se detuvieron, un oficial al mando se acercó rápidamente y nos pidió que lo acompañáramos a una pequeña base. Nos llevaron a su campamento muy cerca del lugar donde nos habían encontrado. Allí nos ofrecieron un poco de agua, revisaron nuestro estado de salud y luego trataron de tranquilizarnos un poco. El oficial se identificó como el sargento Rodríguez. Primero habló con mi marido por un largo rato y después se dirigió con los niños y conmigo. Nos explicó que el campamento había sido instalado debido a los constantes reportes del crimen organizado en la zona, donde los enfrentamientos entre distintos grupos se habían intensificado. Ya más calmada le conté lo sucedido. El sargento mencionó que al escuchar que venía una camioneta a exceso de velocidad, asumieron que se trataba de un ajuste de cuentas del narco, pues en esa región casi no circulaban civiles a esas horas de la noche. Al saber que no éramos originarios del lugar, comprendió que desconocíamos el peligro de la zona. Honestamente parecía como si estuviera ignorando toda mi declaración e intentara hacerme creer que lo que él decía era la verdad. Me quedé en silencio total, mientras Jaime abrazaba a nuestros hijos pidiendo que se calmaran. El sargento Rodríguez nos aseguró que él y su equipo nos escoltarían hasta nuestro destino. Aceptamos su propuesta sin dudar, aún aturdidos por todo lo vivido aquella noche. Sin embargo, mi mente permanecía en un dilema, pues me costaba creer que un oficial con tanta experiencia dijera aquello con tanta naturalidad. Quise pensar que al igual que yo cuando vi por primera vez a la criatura, él también dudaba en expresar lo que en realidad creía. Durante el trayecto hacia nuestro destino nadie dijo una palabra, y el silencio era tan profundo que resultaba ensordecedor. Viajábamos detrás de la patrulla del oficial, mientras otros 4 vehículos militares nos seguían brindando resguardo. Al entrar en la calle principal del pueblo, la gente nos miraba con desconcierto, sorprendida por vernos escoltados por aquel grupo militar. Incluso al día siguiente una señora nos comentó que los balazos se habían escuchado claros y cercanos al pueblo, y que jamás imaginaron que habíamos quedado en medio de un fuego cruzado. No respondí nada, y solo escuché en silencio lo que me decía. Al llegar a la casa del pariente nos preguntó si estábamos bien, pero el oficial se adelantó a nuestra respuesta, y le explicó que había ocurrido un enfrentamiento entre grupos del narco, y que por mala suerte nos había tocado pasar por ahí. Agregó que por fortuna ellos llegaron a tiempo para sacarnos del peligro. Jaime y yo permanecimos callados y mirándonos de frente, intentando disimular un poco nuestro miedo. Cuando los soldados se retiraron del lugar, el pariente de Jaime se acercó nuevamente para asegurarse de que realmente estuviéramos bien. Le respondimos que sí, que solo estábamos asustados por la impresión y que al día siguiente estaríamos mejor. Antes de irse pasó detrás de la camioneta y notó unas marcas profundas en la batea. Preguntó qué había sucedido exactamente. Jaime no quiso hablar del encuentro con la criatura, pues todavía estaba completamente paralizado del miedo, y yo respondí que quizá habían sido balas que habían rozado el vehículo. El pariente nos miró con seriedad y frunciendo el ceño comentó que de ser como lo comentaba, aquello debió haber pasado demasiado cerca. Nosotros seguimos en silencio absoluto, así que se despidió y nos dijo que nos vería mañana. Jaime y yo nos quedamos mirando hacia el cielo nocturno, atentos a cualquier movimiento, como si algo pudiera estar acechándonos todavía. No sabíamos si era un mal presentimiento o el terror que seguía aferrado a nosotros por el miedo que todavía lográbamos sentir. Jaime les pidió a los niños que se cambiaran de ropa para descansar, pero ellos se negaron a dormir en la casa rodante. Intenté hablar con ellos para saber qué habían percibido exactamente. Me dijeron que solo habían escuchado aquel crujir insoportable y que al ver nuestro pánico su miedo creció demasiado.
Les prometí que no iba a dormir para cuidar su sueño, pero aún así confesaron sentirse inseguros en ese lugar. Le pedí a Jaime que fuéramos a la casa del pariente para pedirle que nos dejaran pasar la noche. Caminamos hasta la vivienda y tocamos la puerta, y explicamos que no nos sentíamos seguros en la casa rodante. El pariente y su esposa no dudaron en recibirnos en su hogar. Nos dijeron que podíamos quedarnos ahí el tiempo que fuera necesario. Les agradecimos profundamente y nos acomodaron en una recámara. La casa donde nos alojaron era de material resistente y bien construida, algo que me brindó mayor tranquilidad, sobre todo por los niños que seguían muertos de miedo. A la mañana siguiente Jaime y yo hablamos seriamente. Le dije que no podíamos seguir viviendo con ese miedo, y finalmente le confesé mi primer encuentro con la criatura. Reconocí que quizá por vergüenza y por temor a que no me creyera nunca se lo había contado, pero que ahora lamentablemente le había tocado comprobar aquella presencia de la peor manera. No sabía si sentir alivio por no ser la única que había visto de frente a la criatura, o tristeza porque ambos habíamos sido testigos de aquello que nos atacó. A las 8 de la mañana, al terminar de desayunar con el pariente y su familia, les informamos que habíamos decidido marcharnos del pueblo. Agradecimos profundamente su hospitalidad y el buen trato que nos dieron. Les explicamos que aunque la paga por la pesca era excelente, el miedo de permanecer ahí era demasiado grande. El pariente de Jaime nos comentó que tenía una hermana en Tijuana, con un negocio de comida que marchaba muy bien. Nos ofreció su dirección y prometió hablar con ella para que nos diera alojamiento mientras encontrábamos un lugar donde rentar y comenzar de nuevo. Jaime y yo aceptamos la propuesta sin dudarlo, y al poco tiempo la hermana confirmó que justo necesitaba personal para un nuevo negocio que acababa de abrir. Incluso tenía un cuarto disponible para una familia pequeña, así que podríamos quedarnos por el tiempo que fuera necesario. Con la esperanza renovada de dejar aquel pueblo y empezar de cero, comenzamos a empacar para nuestra partida. Serían cerca de las 10 de la mañana, cuando la esposa del pariente tocó la puerta de la recámara para avisarnos que un joven nos buscaba. Extrañados salimos a la sala donde lo reconocí de inmediato, pues era el sargento Rodríguez que estaba vestido de civil. Nos pidió que lo escucháramos con mucha atención. Dijo que lamentaba haber sido tan frío la noche anterior, pero que la responsabilidad de su pabellón y las órdenes estrictas que debía cumplir no le permitían actuar de otro modo. Explicó que esos días estaba franco y que por eso se había tomado la libertad de buscarnos para hablarnos con franqueza sobre lo que habíamos presenciado. Según sus palabras, lo que vimos era conocido en el mundo militar como el Dragón. El grupo del sargento pertenecían al 21 Regimiento de Caballería y habían sido enviados desde la Ciudad de México con la orden de eliminar a un depredador, o al menos así estaba registrado en los informes oficiales, para no entorpecer una investigación que llevaba ya mucho tiempo. No eran los primeros en rastrear a esa criatura, pues muchas unidades militares como marinos y elementos de la Guardia Nacional lo habían seguido sin éxito. Explicó que numerosos soldados habían muerto en acción o emboscados por la criatura, y que toda la información se mantenía en absoluto secreto por ser considerada clasificada. Afirmó que aquella cacería ni siquiera era un asunto exclusivo de nuestro territorio, pues habían llegado especialistas de otras élites para unirse a su rastro. El sargento Rodríguez explicó que pese a toda la seguridad, el final siempre era el mismo. Enviaban a militares próximos a jubilarse para buscar a la criatura, aunque desconocía la razón de tan incongruente decisión, pues ellos eran los primeros que morían en la Operación Dragón. Aseguró que lo que habíamos visto no era un espectro ni un fantasma, sino un depredador real. Según sus palabras, aquella criatura elige a sus víctimas y las marca de alguna manera, por lo que no importa a dónde vayan o dónde intenten esconderse, pues si te considera su presa te encontrará tarde o temprano. Agregó que si en el primer encuentro no atacaba, era porque no te percibe como una presa potencial,
pero si lo hace desde el inicio ya eres un objetivo de caza. Advirtió que debíamos tener extremo cuidado. Recomendó abandonar el lugar de inmediato y dejar toda la ropa que teníamos puesta la noche del ataque, ya que aseguraba que cualquier prenda que hubiera estado con nosotros funcionaría como un rastreador para esa criatura, sin importar cuántas veces se lavara. Sugirió marcharnos únicamente con lo que lleváramos puesto, comprar ropa nueva y cambiarnos en el camino. Todo lo demás debía quedarse en un lugar muy alejado de nuestra verdadera ubicación, o corríamos el riesgo de ser encontrados por el dragón. Sus palabras resonaron en nuestra cabeza como un eco imposible de ignorar. Era como escuchar la trama de una película, pero sabíamos que aquello era completamente real. Ese mismo día salimos del Golfo de Santa Clara. Al llegar a San Luis Río Colorado compramos zapatos y ropa, pagamos un hotel para bañarnos y tiramos a la basura todo lo que llevábamos puesto. Prácticamente llegamos a Tijuana únicamente con un cambio de ropa y desde ahí comenzamos de cero. Hoy han pasado 6 años desde aquel horrible encuentro y la pesadilla sigue viva en nuestra memoria. No sé quién descubrió que cambiarse por completo de ropa podía salvarte de esa criatura, pero quiero creer que fue alguien que también tuvo que huir de aquel ser abominable. Este es mi relato de lo que vivimos en aquel pueblo de Sonora.